Buen día a todos. En este tutorial vamos a aprender cómo importar algunos archivos que la herramienta AWR nos ofrece para el diseño de circuitos y de igual manera cómo importar los parámetros S en el caso de que necesitemos recurrir con transistores para nuestro diseño. Como ejemplo, vamos a diseñar un amplificador de radiofrecuencia de pequeña señal que opere en una frecuencia de 2.4 GHz, ¿ya? Entonces, para ello nos vamos a la herramienta AWR, en la cual ya hemos creado un nuevo proyecto aquí, y vamos a crear un nuevo esquemático para poder añadir cada uno de los componentes que vamos a necesitar. Le colocaremos de nombre AMP para tenerlo claro. Aquí está el nuevo esquemático y la idea es replicar el circuito que está en la parte inferior derecha, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a insertar cada una de las componentes que el software nos ofrece. En la pestaña Elements tenemos en la opción Lumped Element tenemos cada uno de los elementos pasivos como el capacitor, el inductor, la resistencia y en sí muchos más, pero que nosotros vamos a utilizar apenas estos tres y otro que vamos a ver después cómo implementarlo. Aquí están cada uno de los elementos. Tenemos el capacitor, en el cual apenas lo seleccionamos podemos ver que nos da una variedad de modelos. Aquí podemos tener el capacitor con Q, bueno, para después cuadrarle y ajustarle el parámetro Q, pero en este caso vamos a implementar simplemente elementos genéricos de cada uno de estos. Entonces necesitamos, por ejemplo, un capacitor, lo arrastramos al esquemático y listo, lo tenemos ahí. Ahorita simplemente vamos a arrastrar cada uno de los elementos que vamos a usar y después ya vamos a empezar a unir cada uno de ellos, a copiar y pegar cada uno de los elementos. Entonces tenemos el capacitor, el inductor, que bueno, entre su variedad vamos a elegir el genérico, que sería este de aquí. La resistencia, este de aquí. Listo. Y para las fuentes tendremos que ir a la opción Sources, en que tenemos la posibilidad de insertar fuentes AC y DC. En este caso necesitamos una fuente AC y una DC. Para la fuente AC de voltaje tenemos esta de aquí. Y para la fuente DC, esta de aquí. Listo. Como podemos ver en el modelo que estamos replicando del amplificador, necesitamos implementar un transistor BFP 420, ¿ya? Que es básicamente lo más importante del modelo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La herramienta nos da la posibilidad de importar los parámetros S del dispositivo. Sin embargo, para ello tenemos que consultarlos. Entonces, como podemos buscar el transistor BFP 420 en Infineon, que es una página ya dedicada básicamente a dar la documentación de los dispositivos. Ingresamos a Infineon Technologies del dispositivo y este básicamente nos da una descripción, un resumen de las características del dispositivo, nos da algunos parámetros a tener en cuenta, documentos como el datasheet, unas notas, unos reportes. Y en sí, para tener en cuenta en nuestra simulación nosotros necesitamos los parámetros S, los cuales podemos sacar, bueno, podemos consultar externamente en Google o podemos sacar de modelos que ya están acerca del BFP 420. Entonces, por ejemplo, este modelo lo descargamos, guardémoslo como BFP 420 S, listo, para los parámetros S, tenerlo en cuenta. Listo. Entonces lo tenemos aquí
nos vamos a la carpeta, lo seleccionamos, entramos a la carpeta Simulation Data y aquí está básicamente el archivo que contiene cada uno de los parámetros S para las distintas frecuencias. Lo copiamos y creamos una carpeta para mayor orden para cuando vamos a importarlo dentro de la herramienta AWR. Entonces le colocamos file S2P, por ejemplo. Aquí lo tenemos, lo pegamos y listo. Entonces lo que sigue ahora es importarlo dentro de la herramienta AWR. ¿Cómo lo hacemos? Entonces nos vamos a Project, Add Data File, Import Data File. Y aquí ya tenemos en escritorio, tenemos la carpeta File S2P. Aquí tenemos los parámetros y le damos a abrir. Le damos Generalize MDiv Data Files, OK. Y como podemos ver, en proyecto, en Data Files, ya tenemos agregados los parámetros S. Bien, ahora para implementar el transistor como tal y que tenga en cuenta estos parámetros S, es necesario ir a la opción Draw, adicionar un subcircuito. Como ven, automáticamente ya se relaciona con la carpeta Data Files, con el archivo, con el fichero que está en Data Files. Y es necesario darle Explicit Ground Node para determinar los tres puertos que pues obviamente necesitamos para el transistor. Damos clic. Y para tener, digamos, más visualización dentro de nuestro esquemático para identificarlo mejor como un transistor, podemos ir a propiedades, en símbolo, en la pestaña símbolo y buscar un BJT. Ya, hay muchos símbolos como tal que nosotros podríamos representar, pero pues en este caso necesitamos un transistor BJT. Listo. Apenas le damos OK, vemos que el transistor ya ha sido creado y ya tiene en cuenta cada una de las características intrínsecas ya propias de él. También se puede observar del esquemático que necesitamos un transistor PNP para la polarización del circuito. Entonces, para importar este dispositivo nos vamos a la parte de elementos, ¿cierto? Elementos no lineales, BJT, y dentro de los modelos que nos especifica la herramienta vamos a encontrar dispositivos que son PNP. Entonces lo que hacemos es arrastrarlo hacia nuestro esquemático. Aquí ya tenemos el dispositivo PNP que se ilustra en la figura. A continuación necesitamos entonces armar el circuito. En cuanto al diseño que estamos siguiendo, este video tutorial se encarga de ilustrar las herramientas necesarias para que podamos implementar el diseño, simularlo a través de esta herramienta Microwave Office. Sin embargo, si quieres saber cómo se llegó a este esquemático, vamos a dejarte el link de la explicación en la descripción del video. Proseguimos. Una vez ya hemos insertado el transistor para la polarización, entonces pues lo que hacemos es armar el circuito. Tenemos entonces nuestra red, nuestra fuente de voltaje DC para la polarización del circuito, nuestra fuente de voltaje AC para suministrar o simular la señal de radiofrecuencia con la portadora básicamente. Y lo que vamos a hacer ahorita van a ser insertar las resistencias. Como ya tenemos todos los dispositivos que vamos a utilizar para la simulación, al igual que en muchos programas se puede hacer control C, control V. Si contamos las resistencias, necesitamos aproximadamente 8 resistencias. Tenemos 2 resistencias aquí, pues entonces control C, control V, 2, 3, 4 y así posteriormente con el resto de resistencias.
Lo que nos falta para terminar nuestro esquemático es insertar las líneas de transmisión que nos ayudan a adaptar las impedancias desde la carga hacia el transistor y desde el transistor hacia la fuente de voltaje. Entonces, para esto nos venimos acá a elementos y vamos a adaptar esto por líneas de transmisión, así que seleccionamos dentro de la línea de transmisión la que es como fase. Entonces lo que nos aparecen son pues las diferentes categorías de la línea de transmisión. Podemos adaptarlo utilizando estas líneas de transmisión que terminan en corto, TL-int o TL-lock o teleoc, que son las líneas de transmisión que terminan en circuito abierto. Entonces en este caso vamos a utilizar las primeras. Lo que hacemos es arrastrarlas y como podemos observar en el esquemático, necesitamos 2 para la entrada. Una vez insertadas las líneas de transmisión, podemos observar que ya hemos acabado el esquemático. A continuación procedemos a cambiar los valores de acuerdo a el circuito mostrado en la figura. Para cambiar los valores simplemente damos doble clic en cada componente. Nos aparecen entonces las propiedades del componente. Vamos a la pestaña de parámetros. Y aquí está, dentro de este recuadro podemos ver las unidades. Entonces en este caso tenemos una resistencia de 20K. Damos en aceptar. Y hemos cambiado el valor de la resistencia. Procedemos a hacer esto mismo con todos los circuitos. Cada uno de los componentes del circuito. Necesitamos cambiar este componente de línea de transmisión que termina en circuito abierto por uno que termina en cortocircuito, así coherentes con el esquemático. Entonces lo que hacemos es cambiar este componente por el TLOC, que es la línea de transmisión que termina en cortocircuito. Para eso pues hacemos el mismo procedimiento que seguimos para importar el TLENC. Necesitamos cambiar este componente de línea de transmisión que termina en circuito abierto por uno que termina en cortocircuito, así coherentes con el esquemático. Entonces lo que hacemos es cambiar este componente por el TLOC, que es la línea de transmisión que termina en cortocircuito. Para eso pues hacemos el mismo procedimiento que seguimos para importar el TLENC.
Así damos por finalizado el proceso para poder importar los elementos en el esquemático. Espero hayan podido aprender cómo es el manejo de estos elementos en la herramienta AWR. Muchas gracias.